Ok. Hoy es miércoles 30 de agosto del 2023 y estamos con el grupo de investigación de cómo nos cambia un mundo que cambia, que pertenece a la Asociación Psicoanalítica Argentina. Tenemos hoy, digamos, una invitada especial que es Diana Altavilla, que ya la va a presentar a Ana Sloninsky, y que nos trae un tema que es de acuciante actualidad, ¿verdad? Que es el tema de la bulia, el desvalimiento, el deterioro en la actualidad, la reconstrucción de las coordenadas del apego. Sabemos que en la actualidad hay un predominio de consultas por desbordes de la acción erótico-destructiva, consumo de estupefacientes y en muchos casos desafiante burla ante toda figura de autoridad. Se trata de adolescentes, incluso adultos, que se comportan como tales, y muchas veces están melancolizados o desenfrenados, con estallidos de furia y conductas autodestructivas, hasta el extremo de llevar a cabo intentos de suicidio por sobredosis, alcoholemia, conductas de riesgo, accidentes, etc. También vemos cotidianamente adultos a cargo o padres no dispuestos a privarse, a dar lugar a que los niños puedan anidarse y los adolescentes separarse para subjetivarse, ¿no? Que los enfrentan por un lado con el deshacimiento de la autoridad parental de la que hablaba Freud en la metamorfosis de la pubertad, y por el otro con un otro desdibujado, un adulto a cargo desasido de su función. Pero también es cierto que los adultos están también muy presionados, muy exigidos, muy cansados y también necesitan ser acompañados, ¿no? Es decir, nos preguntamos de alguna manera dónde habrá quedado la cuestión de la transmisión como un deber marcado por los gestos de la cultura dirigidos al presente y al porvenir, como nos dice Graciela Frigerio. Bueno, para todo esto y mucho más, con la participación de ustedes, contamos hoy con el trabajo que viene llevando a cabo Diana Altavilla ya desde hace mucho, y que realmente, como yo la llamo, es una gladiadora. Así que, Ana María, te dejo que nos presentes a la invitada de hoy. Bueno, Diana Altavilla es doctora en psicología de la Universidad del Salvador. Tiene una diplomatura universitaria en políticas, planificación, gestión y administración de instituciones y servicios de salud mental. Es licenciada en psicología y profesora normal y especial. Tiene posgrados en clínica psicoanalítica. Es miembro de la World Federation for Mental Health y de la Asociación Argentina de Salud Mental. Es miembro de la Red Iberoamericana de Ecobioética de la UNESCO y chairs de la sección argentina de bioética. Es miembro FIT del Fórum International of Teachers. Es consultora de la OEPS y de la OMS. Asesora del Ministerio de Salud de la Nación en la reglamentación de la Ley 27130 y lineamientos de atención en prevención del suicidio. Es miembro de APA, está en la Comisión de Doctorado en Psicología de la Universidad del Salvador, es docente invitada por universidades internacionales, UNAM, México, Guanajuato, Guadalajara, Celaya, Campeche, Universidad Católica y Universidad de Columbia de Paraguay. Docente de cursos de posgrado de la Universidad de Buenos Aires, de la Católica, de la Kennedy, de la UNTREF, colegios profesionales de psicólogos y médicos de la provincia de Buenos Aires, centros de salud, hospitales nacionales y de Brasil, Paraguay, Uruguay y México. Autora y coautora de libros de la especialidad y artículos internacionales: Suicidio y autolesiones, Impacto, consecuencias y estrategias clínicas, de la editorial Vergara, Desvalimiento y reparación, Ética para un psicoanálisis situado, el de la editorial Entre Ideas, ambos en la biblioteca de APA. Me salté los años para compactar un poquito más
el currículum Estupendo. porque es No, está muy muy bien. florido, muy grande, muy valioso. Bueno, un gusto de estar de nuevo aquí. Me gustaría agregar el gusto de que nos veamos presencialmente, ya se va a hacer, porque no debemos abandonar eso, por lo menos en el anhelo en mente que estos encuentros debieran tener, ¿no? Esa inclinación, diría yo, a percibirnos un poquito más allá de las pantallas, en detenernos en las palabras, en el registro, que el sedimento tal vez que nos quede de las charlas, pero sobre todo en esta proyección a encontrarnos. Me parece fundamental. Bueno, voy a tratar de deslindar algunas coordenadas. Cada vez, o por lo menos, sí, cada vez me inclino más a hablar en términos de pendular las cuestiones del sujeto y de las cuestiones de lo que aparece en el consultorio, con expresiones de lo contemporáneo y de la percepción que lo territorial tiene. Tal vez sea porque en estos meses, sobre todo el segundo semestre, creo que para todos es lo mismo, bueno, a todos nosotros que estamos aquí, el trabajo se intensifica, nos obliga a desplegarnos en distintos lugares. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo, y vengo de en 12 días estar en 5 localidades de Jujuy haciendo trabajo territorial con la gente, con adolescentes, más o menos habremos juntado entre 5 localidades unos 600 adolescentes, y en Esquel, en los últimos días, o sea, en la otra punta, con una situación de deterioro y desvalimiento de adultos, que justifican un trabajo muy intenso creo que la gente, las coordinaciones y las gestiones, pero sobre todo de los que trabajamos en salud mental, porque creo que esta curva, después del tema de pandemia, nos marca justamente que es un tiempo en donde el deterioro de aquellos que eran referentes todavía en tiempos de pandemia se empieza a notar. O sea, somos nosotros, somos los profesionales de la salud, son los docentes, son los adultos en un hogar, los que claramente muestran ahora, y creo que esta curva va a seguir este año y el año que viene, por eso nos tenemos que preparar mucho, para mostrar otra faceta de lo que significa mi gusto, como Hilda bien dijo en todos estos libros de todos estos años, en que por suerte en muchos he participado, tenemos que hacerle frente a la pandemia, la pospandemia y todo el impacto que eso trae. Munidos muchos de nuestras lecturas y nuestras experiencias de hechos colectivos graves. Entonces creo que los que tenemos más experiencia y yo diría todavía conservamos en lo posible mucho de la serenidad, somos los que más tenemos que accionar en contrario de estas coordenadas que yo decía de la bulia, el desvalimiento, el deterioro, que son confluyentes, contraponiéndolas al apego, porque creo que es lo que más tenemos que insistir, cuáles son las coordenadas del apego, ¿sí? Bueno, voy a iniciar, siempre me gusta meter alguna palabrita por allí, con una frase muy cortita de un libro de Stanislas Lem, que seguramente algunas han leído hace mucho, un ruso. El libro se llama Solaris, se hizo una película hace poco, que tiene que ver con mi temática, que es la cuestión de qué pasa luego de suicidios y cuáles son las vertiginosas presencias de lo propio ajenizado, diría yo, ¿no? En ese intento por recapturar lo perdido, intento infructuoso, intento a veces hasta delirante, de recuperar lo perdido en vez de ir aceptando la falta
y las parcialidades que de lo perdido nos quedan, ¿sí? La frase dice así: pero lo más horrible es lo que no ha ocurrido, lo que nunca existió. Y digo, las coordenadas de la posmodernidad ya incidían en el aumento de las situaciones de desvalimiento en adolescentes y jóvenes por la presencia continua en las últimas décadas del imperativo todo y ya. La pandemia no ha hecho más que agravar la situación del horizonte que adolescentes y jóvenes tenían para suponer algo en su proyecto de vida. Las coordenadas de la muerte, el deterioro, el encierro, los conflictos y las violencias generalizadas como efecto de los últimos 3 años han coincidido con la finalización de su ciclo secundario y el inicio laboral y o de estudios superiores. La incertidumbre económica, digo esto porque justamente los índices de suicidio se triplicaron o cuadruplicaron en algunas zonas en esta franja etaria que se extiende, yo diría, hasta casi los 30 años. Yo le pongo la sacarina, si quieres. Bueno. La incertidumbre económica ha incrementado el imaginario de soluciones perfectas, pero inalcanzables para la mayoría. La emigración, el trabajo online, el recurso de convertirse en influencer o millonarios a partir de los bitcoins, etcétera, ya que esto tiene un resabio, digamos, ya casi no hablamos de las bitcoins, o sea, pasaron a la historia en poco tiempo, o sea, por más de que estén. Suman un horizonte ilusorio, irreal e incluso fantasmagórico delirante, me animé a condensar una palabra ahí, que invade las retinas de aquellos que ya de por sí requieren de la fantasía individual y colectiva para suponer algún modo de construcción exogámica. Me dirigía a los adolescentes y los jóvenes. No es de asombrarnos entonces que las tasas de suicidios, ideación suicida y autolesiones se hayan hasta triplicado tanto en nuestro país como en el mundo. Aquellos países que antes de la pandemia forjaron una estrategia en dispositivos articulados en salud mental fueron aquellos que vieron reducidos los índices. Tomaré hoy, solo para introducirnos al tema, un trozo de un escrito que realicé hace 2 años para una convocatoria de cine y psicoanálisis, donde mi tema era el suicidio como salida naturalizada contemporánea. Sunset Límite del 2011, ¿a poder mutear, Hilda? ¿Hay alguien que está...? ¿Podés? ¿Cómo? Hay una resonancia, no sé si hay alguien que no está muteado. A ver, un segundito. Ahí está. Sunset Límite del 2011, como es el título del film original en inglés, es traducida en Argentina como Al límite del atardecer o Al borde del suicidio en España. Palabras que aluden a 2 significados que se aunan marcando una situación precisa. Designa el metro que pasa por la 55th Street, la calle 55 y la 8ª Avenida, como también al final de la vida, si es que alguien lo elige para acabar con la propia. De hecho, hay lugares comunes para llegar a suicidarse y tirarse bajo un tren es una de las más usuales. Solo 2 personajes, pero 2 personajes que llenan un espacio preciso. Un espacio que no solo toma el espacio exterior, sino que en paralelo conduce al espacio interior de cada uno. Uno en riesgo, el otro que intenta hacer algo mejor con el riesgo ajeno y volverse vital. Hacer en otro un discurso donde solo parece haber nada, una marca que no llega a instalarse. El profesor White, que es actuado en esta versión por Tommy Lee Jones, está a punto de cometer un suicidio cuando al saltar frente al tren es interceptado por Black, que es Samuel Jackson. No es casual esta denominación de los personajes. Blanco y negro delimitan no solo su color de piel, sino su posición respecto de la vida. 2 extremos que entrelazan las antípodas propias a cada humano y que en el curso de la vida suelen precipitar posiciones, debates internos y una intensa conmoción subjetiva. Ambos se ven acorralados producto de un extraño azar que los envuelve.
Uno quiere la muerte porque la vida no tiene sentido, el otro quiere la vida porque la muerte no tiene sentido, luego de haber pasado circunstancias extremas. El profesor ha decidido esa mañana acabar con su vida de una vez por todas, luego de una deriva interminable de agotamiento por el dolor moral que le genera el fracaso. El predicador se vio obligado a tomarlo del saco y detener su caída. No sabemos cómo llega a casa del predicador, pero sí que éste sabe que no debe dejarlo solo sin un extenso diálogo en el que introduce a un tercero, Jesús. La mesa los separa, pero los aúna en un debate filosófico que bien puede equipararse a una sesión psicoanalítica. Vuelvo al párrafo anterior, un tercero en realidad, ¿no? Esto cuando digo un Jesús. La mesa los separa, pero los aúna en un debate filosófico que bien puede equipararse a una sesión psicoanalítica. De hecho, un diván se torna presente en el lugar y es motivo para que White hable de su padre moribundo, de su imposibilidad para ser testigo de ese trance y del fracaso al pedido de su madre de acompañarlo en las últimas horas. Único momento donde White cierra los ojos y el tiempo se detiene generando un insight preciso sin rodeos. Decía entonces que este tramo de historia entrecruzada, y los invito a ver el film dado que es a mi parecer una joya contemporánea, da pie a pensar la presencia de estas tres versiones de la contemporaneidad: la bulia, el desvalimiento y el deterioro. Tres versiones muy distintas que aparecen en los consultorios, veladas detrás de conflictos más o menos estruendosos y o estereotipados a los que los analistas estamos acostumbrados. Podría decirse que en este sentido el psiquismo tiene dos movimientos a considerarse, uno de avance y otro de retroceso. El de avance es aquel en el que la expresión de una vivencia se pone de manifiesto, y uno de retroceso donde la vivencia parece volverse encapsulada, impedida o bloqueada en sus fines de ser compartida con otros, de volcarse hacia afuera, de expresarse en palabras, o alguna forma de manifestación compartida o comunicación válida. Este retroceso puede ser una característica propia de ese psiquismo o producto del efecto de un evento que por excesivo se vuelve escotoma, algo que no puede procesarse, quedando aislado del resto de los procesos psíquicos, algo que rompe la trama significante y desarticula afecto y representación del afecto. Ya la vida cotidiana deja de ser lo esperable y pareciera que no hubiera forma de incluir lo ocurrido en el circuito mental, pues no hay respuestas plenas a acontecimientos extremos, dejando una brecha de incertidumbre no procesable en lo inmediato. Es de uno de los libros. Hay un punto de inflexión en el mundo actual que obtura, impide o banaliza los intentos del despliegue subjetivo y confluyendo en un poliedro que deja a los sujetos encrucijadas difíciles de resolver. Esas mismas encrucijadas son para adolescentes y jóvenes una puerta bloqueada al mundo. De allí al deterioro, con su versión menos visible en la bulia, habría solo un paso. En un episodio de la serie New Amsterdam de hace pocos años, se retrata exactamente el efecto que el entramado de los constructos sociales ha permeado en los psiquismos de adolescentes de hoy, sin percatarse de ello. En este episodio, Amy, una adolescente neoyorquina de origen asiático, que impedida y exigida por lo cultural pasado y actual, pulsa entre la vida y la muerte, y dice así: lo más difícil de todos los días es salir de la cama. Me quedo ahí pensando en todas las cosas que debo hacer. Lo imagino todo en mi mente, una por una, y yo fallo en todo. No termino mis tareas escolares. Llego tarde al trabajo, digo tonterías en casa, y pienso que ni siquiera debería intentarlo, así que me quedo ahí un rato. De más está decir, para aquellos que hayan visto ese episodio, que ella es una excelente alumna, una excelente trabajadora, aún con 17 años, etcétera, etcétera. No es que es una percepción personal de sus tareas, justamente todo lo contrario.
¿Cuáles son entonces las situaciones dilemáticas que nos plantea el 2021 y los años subsiguientes, obviamente, de una era-tiempo donde la incertidumbre era un paradigma hacia tiempos donde cada cual, y cada región, país, intenta ubicarse con menos incertidumbres para prolongar la vida y el cuidado, pero donde surgen en paralelo intereses en lograr una oportunidad para incrementar poder y dominio, paradigmas del siglo XX. De los tiempos líquidos de Bauman del 2007, donde las ideas viraban vertiginosamente entre los efectos de una sociedad de consumo y un vacío imperante en forma sostenida, producto de la segunda mitad del siglo XX, hoy nos encontramos ya a 2 décadas del siglo siguiente, introduciéndonos en el pensamiento de jóvenes nacidos en este milenio con particularidades precisas en torno a la vida-muerte. Jóvenes e incluso ya adultos entrados en una producción de valores y objetos donde incluso se ubica el de la paternidad-maternidad como modo de retaliativo de llenar un hueco no ubicable en la realidad de cada cual, pero inherente a todos. Las nuevas versiones multiplicadas al infinito de nuevos géneros hace tal vez más patente la increíble necesidad de un espacio social de pertenencia, sin advertir que tal vez, y aun cuando la diversidad es inherente al humano, las formas en que aparecen defendidas adquieren forma de lucha intestina que más que dar espacios abona una eternización de la fragmentación. Los eventos disruptivos del siglo XX, inicio del XXI, son una plataforma reduplicada al infinito, donde hoy confluyen y derivan en una vivencia de entorno disruptivo, como bien nos dice Bel-Shakar, que nos hace pensar sobre cómo los grupos y los sujetos están en condición de posicionarse en la disruptividad del planeta con algún recurso psíquico mejor que no sea el del desvalimiento. Cito algo que escribí hace un tiempo. Como cualquier situación que se presenta como inesperada, impensable y o abrupta al psiquismo, genera en las personas próximas, me refería a un suicidio cercano, un exceso que el psiquismo intenta procesar. Procesar implica en primera instancia reingresarlo en la trama significante, verlo comprensible, entendible y o aceptable, transitando adecuadamente el dolor y la angustia vivenciados. La muerte es para el ser humano algo que se sitúa entre estas coordenadas, dado que, como se desconoce en su esencia por no tener acceso a ella, los humanos apenas pueden encuadrarla en alguna categoría que las vuelva aceptable y les alivie el dolor que la pérdida les provoque. Por ello, las personas intentan explicaciones a la muerte, el final del ser humano, el final del cuerpo y la permanencia del alma, una transición hacia otra forma de existencia, una mutación completa, etc. Todas formas que, aliadas o no a concepción respecto de la vida, permiten psicológicamente poner a la muerte en algún lugar pensable. En esos intentos que se reduplicaron en el inicio del 2020, tal vez por la proximidad geohistórica que nos anuda con Europa e Italia en especial, los eventos disruptivos que se volvían entornos disruptivos en su cronicidad en breves lapsos de meses, podían ponernos en situación de espectadores de situaciones de desvalimiento extremos, pero sobre todo de desamparo social. Una Europa poco preparada para pensar en situaciones de inermidad propia extrema, aunque sí preparada para escuchar las situaciones de fragilidad y muertes en migrantes, víctimas de guerra o extranjeros en países lejanos. Se encontraron de pronto en un contexto donde la letalidad se volvía una constante y el apego, el encuentro con el otro se volvió imprescindible. Aprendo a ver, decía Rilke, y aprendemos a ver una nueva realidad en un mundo caótico donde deslindar lo primordial de lo efímero se vuelve crucial, poniendo a cada uno en la serie de debatirse entre una mirada con coherencia o una puesta en juego del sinsentido. Del ojo a la puesta en acto por la mirada y sin duda, si puede decirse así, un momento oscuro y vertiginoso en el cual localizaríamos gustosos el objeto de la mirada, a la vez evanescente y activo,
nos dice Asume en el 95. Y en este caos, donde deslindar lo relevante de lo superfluo, los sujetos se movilizan en una búsqueda que intenta asir lo inasible o sucumbir. Las autolesiones de adolescentes que buscan respuestas a los modos de posicionarse frente al dolor o al sinsentido parecen ser un modo en que la contemporaneidad pone en el tablero de ajedrez la propia existencia, vivir o morir en el intento. Los cortes indiferenciados, las conductas de riesgo, la insinuación, amenaza o referencia directa a matarse de adolescentes ya no es algo atípico. Lo vemos en las consultas de guardias de salud y en las referencias de padres que consultan en el desconcierto total de una idea frente a la cual lejos estaban de estar preparados para abordar. ¿Qué le digo a mi hijo que me dice que la vida es una mierda y que no quiere estar en las clases por Zoom de la escuela? Son una de las miles de variantes en que el agobio y el desprecio por vivir inundan las conversaciones de jóvenes en un momento en que debiera plantearse más dilemático para el futuro que para la supervivencia. Hacerle frente al desamparo generalizado cuando los adultos también padecen de ese entorno es tan difícil como mover una roca enclavada en el fondo del mar. La obstruye la arena, nuestras propias fuerzas o el movimiento del agua. Arropar o cuidar en tiempos de pandemia es tan difícil como lo debe haber sido en cualquiera de las demás pandemias del mundo. Pero lo complejo es que hoy contamos con herramientas para la comunicación y conocimientos sobre el psiquismo que no existían en las anteriores. Me dice L, un adolescente de 14 años que consulta luego de una internación precautoria por ideación suicida alta. No podía entender por qué no soportaba más estar en mi casa. Ya sé todo el lío que hay, pero yo antes lo aguantaba, ahora no lo aguanto, no quiero más nada. Excelente alumna, hermano gemelo con deterioro cognitivo grave, padres con dificultades para ubicar lugares precisos para cada cual y cohabitación innecesaria durante la primera infancia. Extremos de exigencia vital con los que antes lidiaba y se sobreadaptaba, en la pandemia se resignificaron y se le volvieron impensables. En definitiva, reconstruir implica una ética de responsabilidad para con las aristas necesarias a ser recobradas, pertenencia y amparo. Los signos de desvalimiento son detectables por aquellos preparados para reconocerlos. El extravío en la mirada o el contacto, la dificultad para la expresión de lo experimentado y vivenciado, los signos de deterioro o enlentecimiento para establecer vínculos. Estos signos alertan para proporcionar un espacio mejor, un continente adecuado para el crecimiento y el impulso a lo vital. Considerar al otro, al semejante, como merecedor de respeto solo por serlo, es aportar lo más excelso que se puede ofrecer, es decir, la consideración del otro como sujeto. Hemos ampliado estas ideas en la contemporaneidad, lo que nos llevó incluso a la consideración del respeto para con todo ser viviente. El concepto de viviente hace de lo vital el fundamento del lazo, del entramado, del sostén, siendo soporte para sortear las adversidades más terribles. Parece que nos trasladamos, o por lo menos algunos intentamos impulsarnos, en este nuevo siglo de la bioética a la ecobioética, considerándonos como una especie más entre tantas merecedoras de consideración global. Estamos hechos de vivientes y es con estos vivientes que nos construimos. De hecho, hago una salvedad, ninguno desconoce la cantidad de pacientes que hoy adhirieron a una mascota desde la pandemia. Los recursos artísticos, y ahí va Hilda, son elementos espontáneos que aparecen luego de eventos suicidas en forma individual y también colectivamente. De hecho, estoy trabajando en muchos proyectos que, más que reduplicar consultas psicológicas, construyan espacios colectivos en función de lo artístico alineado a la función de reconstrucción y apego. Los murales, grafitis callejeros, música y letras de canciones, cuadros y dibujos,
tatuajes, instalaciones artísticas públicas, fotos y esculturas son elementos que reconstruyen algo de la subjetividad alterada por el evento disruptivo. Y cierro con esta frase de Boris Cyrulnik del 2011, que me gusta mucho, que dice: en una cultura en paz se valoriza el arte de la relación, mientras que la heroización es una muestra de sufrimiento social cuando un grupo elige a un valiente y le pide que éste lo salve. Muy contemporáneo, sobre todo argentino. Cierro ahí, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Realmente una exposición maravillosa. Como yo digo, una gladiadora de estos Qué temas. rápida. Tendría que haber leído Diana, más. leíste rápido porque estamos en punto, ¿no? Pero No, pero realmente, tenemos tiempo. realmente muy agradecidos. Y bueno, no sé, Ana María, vos querías decir algo y empezar a liderar el Dale. intercambio. Mira, me pareció sumamente interesante la exposición y un reflejo de la actualidad. Y a mí se me ocurrió buscar en los diccionarios que tenía a mano, que es Chemama, Laplanche y Roudinesco, las palabras del título de la presentación, y encontré muy pocas, porque esta presentación tiene lo que podríamos llamar mucha actualidad, mucha vigencia, y que me parece que hay que hacer un nuevo diccionario post pandemia también de todos los fenómenos existentes. Porque, por ejemplo, cuando busqué abulia, no estaba en ninguno de los diccionarios. Entonces, yo empecé a razonar y a decir, bueno, abulia se opone a activo, pero viene más de la psiquiatría, digamos. Cuando se dice el paciente se presenta deambulando activamente, correctamente vestido y aseado, como dicen las fichas hospitalarias. Entonces, bueno, ese quedó para el lado de de la psiquiatría. Desvalimiento, digamos, yo lo conecté con el Hilflosigkeit, ¿no? Con la inmadurez y la indefensión inicial, pero tuve que hacer todo, no existía en ninguno de los tres diccionarios como desvalimiento. El deterioro, yo empecé a razonar que tampoco existía en ninguno de los tres diccionarios, que sería pérdida de lucidez y funciones, sería más para el lado del diagnóstico psiquiátrico, del momento en que aparecieron esos diccionarios. Por eso me parece que hay que actualizar el diccionario. Después, actualidad, aparece en Laplanche y Pontalis que el sujeto, dominado por sus deseos y fantasías inconscientes, los vive en el presente con un sentimiento de actualidad tanto más vivo cuanto que desconoce su origen y su carácter repetitivo. Pero esto sería en el modelo tradicional de la lectura del psicoanálisis. Ahora actualidad tiene muchísimo más peso. Después, reconstrucción, aparece en Chemama como la elaboración secundaria del sueño. ¿Cómo? ¿Nada más? Yo decía, pero falta, acá falta mucho. Y después, por ejemplo, en el tema del apego, aparece solamente apoyo o anaclisis. Y entonces yo tuve que buscar la biografía de Bowlby para que, bueno, que dice que en realidad Bowlby habla de apego, pérdida y separación, pero se metió tanto en esos temas que fue considerado poco psicoanalítico, que no tenía incluido el inconsciente, porque el tema de la actualidad está a la par del tema inconsciente, están a la par. Y entonces, bueno, yo agregué lo de fallo temprano, apego seguro, apego inseguro, pero me sorprendió muchísimo que no estuvieran en el diccionario. Bueno, nada. Y muchas gracias, ¿no? Nada y mucho. Hay que hacer. Gracias por los aportes, Ana, porque coincido con todo eso, ¿no? Con una. De hecho, cuando empecé algunos escritos de 2001, me asombraba que determinadas cuestiones no estuvieran incluidas en el psicoanálisis, cómo esto no está. Sí, Claro, seguro. exactamente. Y uno se pregunta también, ¿no? ¿Qué pasa cuando falta la falta? Porque es lo que vos trajiste, ¿no? La falta de la falta.
¿no? Y la respuesta y la consecuencia parece obvia, ¿no? Los niños y los adolescentes en la actualidad ocupan un lugar, pero de objeto de consumo, ¿no? En muchos casos también de desecho, ¿no? Lo que yo digo es como objetos de sujeción, pero no sujetos capaces de objeción. ¿Quién se banca que los objeten? ¿Dónde están los adultos que banquen que los objeten, ¿no? Y entonces en algunos casos aparecen amos de la familia, pero son formas del sometimiento y la manipulación. Por eso nos encontramos con diagnósticos apresurados, ¿no? Es decir, en los niños y adolescentes, que aparecen más que nada, reflejan los desórdenes de atención, como estaba trayendo Diana, ¿verdad? Y la hiperactividad ya no de los niños o de los adolescentes, sino de los padres, ya que la sociedad, en realidad, en su totalidad, no les habilita a los padres tampoco espacios de escucha para poder transicionar la infancia y la adolescencia de sus hijos, hacerles un espacio. Así que Diana, realmente estamos muy agradecidos y yo creo que ya hay unas cuantas manitos levantadas, empezando por la de Patricia, ¿no? Patricia Linenberg. Linenberg, sí. Patricia, te tenés que desmutear, Sí, Patricia. estoy en eso, sí. Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Lindo verlos. Estoy de acuerdo con Diana que hacia el encuentro también físico entre todos, me encantaría. Dos preguntas te quiero hacer. Una es cómo pensás vos la diferencia entre apego y encuentro, o lo tomás, digamos, como lo mismo, esa es una. Y la otra, cuando contaste el caso clínico, me quedé con ganas de que contaras un poco más acerca de esos recursos que hoy en día tenés, o sea, me interesa mucho tu experiencia sobre el tema de suicidio, los recursos específicos, clínicos, con los que, digamos, contamos hoy. Buenísimo, empiezo por la del final, nada más que para ser rebelde. De hecho, me peleo todo el tiempo con el psicoanálisis que amo, digamos, buscando ahí dentro respuestas a cosas que no las encuentro desde las lecturas, ¿no? Ni las clásicas ni las más contemporáneas. Con el tema del caso clínico, me remitió, cuando vos dijiste esto del caso clínico, a una paciente que tengo hace muy poco tiempo en consulta. A pedido de ella, me encontró por las redes, o sea, no viene más que no viene derivada, no viene más que por la suposición de que alguien en este lugar que yo ocupo podría escuchar lo que ella tiene para decir. Y me envía escritos, o sea, me envía por las redes escritos que se sorprende mi respuesta sobre que los considero muy acertados. Esos escritos, ella suponía que eran sobre escritos míos, hacía sus acotaciones. Cuando le digo que estoy de acuerdo con las acotaciones que ella pone sobre temas del suicidio, mitos, bla, 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 un montón de cosas, le comento hacia el final que me agradaba mucho que me enviara eso, porque me permitía dialogar, digamos, con ella, y le aclaraba que eso que ella traía escrito no era escrito por mí. O sea, ella había tomado algo de algún lugar sobre el tema del suicidio y las cuestiones y las resonancias que se suponía, incluso psicoanalistas, tenían sobre el tema. Avanzo un poquito más. Eso ya solo, que creo que se aunó con las siguientes etapas donde de a poco, en muy poco tiempo, una mujer de 30 y pico de años, con una situación terrible, de las más terribles que se puedan ustedes imaginar, insisto, de las más terribles que se puedan imaginar, supone no hay posibilidad no solo de respuesta a eso, que en todo caso seguramente en muchos puntos no lo hay,
si no, no hay posibilidad de diálogo, habiendo pasado por varios análisis. A eso me... entonces, las últimas sesiones tienen una capacidad de transmitir sus ideas muy interesante, me parece un caso muy interesante del que estoy registrando muchísimo y aprendiendo mucho. Lo que ella dice es la imposibilidad de escucha de los analistas con los que estuvo, de validar algo, ese algo, lo subrayo, de su decir. O sea, que frente a su decir, lo que aparecía desde el lado del psicoanálisis, según ella, o sea, que como que todos los psicoanalistas ahí estábamos en la misma bolsa, era lo que ella decía era errado. O sea, tenía inconsistencia. Lo que la remitía a la inconsistencia primordial de todas las cuestiones que había pasado en su historia, más los acontecimientos últimos, que fueron, insisto, muy graves, y de lo que ella venía reponiéndose. O sea que llega a mí, después de años con estos análisis y hasta luchar con estos analistas, algo ha tornado en ella algo de algún sentido, que es por lo menos decirle a los analistas qué pensaba. Y ahí empieza conmigo, por eso me escribe, ¿no? Digo esto porque a mí me resulta notorio que los pacientes que vienen con intento de suicidio o en situaciones muy serias, muy graves, lo que más registran y puntúan de la consulta que tienen conmigo es el espacio que le doy a su decir. Incluso al fallido, errado, inconsistente, ¿no? Esto de que me parece que es tan básico y que se ha perdido muchísimo, no solo en la consulta analítica, me duele sobremanera, sino en las psicológicas, en las consultas de todo tipo, en el vínculo entre docente y alumno. O sea, está realmente volver al otro en una posición de objeto, como decía Hilda recién, ¿no? Insistentemente. El mundo, los adultos, insistentemente ponemos al otro en el lugar de objeto. Y en ese lugar de objeto queda totalmente caído. Con lo cual, si en la historia personal o colectiva que hayan transitado los sufrimientos o los devenires muestran una, por lo menos, dificultad de hacer frente, solo contando con ellos mismos, a semejante impacto, y hay la búsqueda de ese otro, con el cual, por lo menos, saberse no único en el mundo, ¿no? No están solos realmente, porque la vivencia de soledad es para mí una de las cosas que más pegan el hachazo a alguien. Y cuánto nos equivocamos, y me hago partícipe también, porque yo aprendo de mis pacientes, ¿no? Cada vez y sigo a escuchar mejor, ¿no? Y lo validan ellos en subrayar cuáles fueron los momentos donde se sienten más escuchados en el análisis, ¿se entiende? Y me parece que perfecto. estamos más del lado de dar respuestas que de realmente estar en eso que construye, a mi gusto, construye posibilidad de encuentro, como vos bien decías, ¿no? Hay una diferencia entre encuentro y apego. Me parece que primero está el encuentro, o en todo caso, no estoy hablando de lo primordial, estoy hablando de que la posibilidad de ese otro ahí construye algo del orden del apego, y me parece que el apego es, por lo menos alguno de los pilares, alguno, no todos, alguno de los pilares. La falta es otro, la existencia de la posibilidad de aceptación de una falta que reconduzca al deseo, pero
la cuestión de algo del apego te permite cierto... Es como, yo diría, una barcaza que va por un lugar lodoso, ¿no? Y por lo menos tiene una vara donde tocar el fondo, ¿se entiende? Esa vara que toca el fondo es una cierta sensación de, bueno, con esto puedo lidiar con otras cosas. No sé si la metáfora es válida, pero se me ocurrió ahora. Sí. Para mí la cuestión de el encuentro y o apego en problemáticas de riesgo, casi diría en un ping-pong simultáneo, ¿no? Que va de encuentro, apego, apego, a encuentro, encuentro, apego, reconstruye, o así con otras palabras, posibilita que haya un análisis posterior, ¿no? Que la posibilidad de un análisis va en pacientes con situaciones extremas de esa basculación en la posición del analista. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Muchas gracias. Creo que levantó la Mariel. mano Mariel. Sí. Alicia había puesto en el chat. A Sí. ver el chat. Espera, Sí, el chat. sí. ¿Quieren que lea el chat? Sí. Acá dice, creo que estamos en una época, espera, de vaciamiento del sentido, de proyectos de futuro. En pandemia vivimos un clima mortífero, cuestiones preocupantes que dejaron su marca. Pero no me sale, espérate, ¿quién lo dijo? Mirta Iwan. Mirta Iwan. Mirta Iwan. Después, bueno, felicitaciones, felicitaciones y abrazos para todos. No sé si Sí. anda por ahí. Y Alicia te pone pido hablar. Sí, Alicia. está Mariel y después Alicia, ¿no? O Alicia y después Mariel. Está Alicia y Vicky después también. Mariel, no hay problema. Está Vicky Pareja también. Bueno, las tres. Bueno, te escuchamos, Alicia. Ya estás desmuteada. Dale. Bueno, Acuérdense que... bueno, ante todo, Diana, te felicito por tu trabajo, me parece muy importante y sumamente actual, ¿no? Escuchándote se me ocurrieron distintas cosas, sobre todo una que tiene que ver con la época actual, donde muchos de nosotros, muchas sociedades en general, están hundidas en un miedo frente a la incertidumbre. Y incertidumbre desde muchos lados, ¿no? Incertidumbre por un mundo que sociopolíticamente no se sabe bien a dónde va, incertidumbre por el cambio climático, incertidumbre por un montón de variables que inciden en el psiquismo parental, ¿no? Y esto genera que muchas veces haya como una ausencia enorme de función paterna, pero una ausencia que a veces se convierte en pérdida, porque son hijos con padres muertos en su función. Y de padres muertos resultan hijos desaparecidos o hijos suicidados en suicidios reales o en mini suicidios en la vida cotidiana, ¿no? No solo por cutting, sino por conductas autolesionantes o autoagresivas en todos los órdenes, situación que es altamente preocupante, situación que fue incentivada por la pandemia, pero que sigue funcionando en nuestros días. Si bien como analistas podemos hacer mucho al respecto, yo creo que situaciones tan graves y tan urgentes requieren de la interdisciplina permanente, ¿no? De poder juntar distintas profesiones al servicio de la vida y al servicio de poder hacer aparecer de vuelta, ¿no? A través de nuestro interés, a través de nuestro quehacer, a través de todos los procedimientos con los que podamos tener a mano
hacer desaparecer a aquellos niños o adolescentes que proponen, ¿no?, como un proyecto vacío de sentido, ausente, limitado, ¿no? Pero para eso necesitamos de la ayuda de un montón de disciplinas. Bueno, muchísimas gracias y gracias por incentivarnos el pensar. Muchas gracias Bien. a vos, Alicia. Ahora, Mariel. ¿Me escuchan? Sí, ¿Me escuchan Sí. bien? Bueno, hermoso, Diana, el trabajo, me encantó, muchas gracias, muy interesante. Gracias a vos. Muy interesante. Quería hacer una pregunta. Con tu experiencia, ¿cuáles son los indicadores que vos tomás cuando estás con un paciente con abulia, con apatía, pero que tiene algunas ideaciones suicidas, digamos, ¿no? ¿Cuáles son los indicadores que vos tomás como para hacer una interconsulta pidiendo una medicación? Porque creo que, bueno, esto que hablaban en un inicio del diccionario, que estas palabras es porque estamos con problemáticas serias, ¿no? Que son problemáticas lindando con las psiquiátricas, en lo cual creo que el psicoanálisis puede hacer un montón y creo que es lo que más puede hacer por estos pacientes, pero estamos ahí en el límite. A veces no nos aparece a nosotros la inquietud con cierto paciente. Estamos trabajando bien, estamos tranquilos, pero de pronto aparece la consulta desde los padres o la inquietud. Yo lo quiero Lo voy a matar, decir desde tengo el miedo. lado, lo digo desde el lado del analista. Después te vuelvo, te dejo completar, pero para que no se me vaya la idea. Esta misma paciente me dice, no hace tanto, le digo, está hablando, y ella misma se pregunta por qué está hablando tanto del analista anterior. Analista varón, pero es indistinto, ¿sí? ¿Por qué estaba hablando tanto del analista en esa sesión? Y ella misma dice, estoy sacándole de mi sesión hablando de él, ¿no? Entonces yo le digo en algún momento, bueno, es que será tal vez que hay algo de lo que estás contando de la situación de él que la enojaba muchísimo, ¿no? Y ahora voy a hablar qué es lo que la enojaba. Son cosas que te fastidian. No le dije que actualizaban cuestiones del padre, la madre, qué sé yo, que eran obvias, digamos. Cada vez interpreto menos, yo le diría así, ¿no? Deslizo algunas cuestiones para que el paciente veo, si vos me decís cuáles son los signos, yo veo cuánto se sube a algo que yo deslizo en el discurso. Entonces ella dice, claro, sí, puede ser porque cuando él me dice, bueno, si vos seguís con ganas de matarte, y les digo, le voy a deslizar algo que tiene que ver con el caso clínico, es un caso clínico que no es de aquí, es una argentina, pero vivió en otro lado, vivió en otro lado muchos años, y cuya pareja, padre de su hijo, se suicida junto con el hijo de 3 años. No es poca cosa remontar eso. ¿Me explico? Bueno, ella viene después de 2 análisis, después de 6 años de acontecido eso, y de haberla remado ella sola, muy, muy dejada de lado por su familia, a la que tampoco, digamos, no le da entidad, porque justamente no es una familia que haga nada en relación al sostén, al contrario, es puro objeto ella. Es objeto para maltrato, además. Ni de otros lados, ni amistades, nada, está como muy sola, pero sola se está reconstruyendo, a eso voy. Yo no le, digamos, justamente en este pequeño tiempo de no más de 2 meses, ella sola viene con la idea de podría empezar a ir a un gimnasio, aunque sea para no estar tan sola. Trabaja, no es que, o sea, está con gente, pero la vivencia es de que está sola y que de esta no la puede remar. Entonces, cuando voy a esto de, cuando el analista me dijo, no, así, no, esto ya es otra cosa, te voy a tener que derivar a un psiquiatra,
porque ella le decía que seguía con ideas de matarse, o de muerte, o de mucha angustia por momentos, y qué sé yo. Hago una separación. Cuando ella lo trajo esto en unos primeros tiempos, le dije, tal vez pueda servir algo que sostenga. No le dije medicación, derivar a psiquiatra. Le dije, por ahí puede servir alguna otra cosa más que sostenga. ¿Cómo que me dice? Bueno, para los momentos de mucha angustia, hay algunas cosas que pueden sostener. Medicación, me dice, o sea, es obvio, son gente que, digamos. Entonces, medicación puede ser. En algunos casos de algunos pacientes míos ha sido muy buena para poder seguir hablando, porque, o sea, lo que yo le propongo es que la medicación no la dope, como es la fantasía usual de muchas personas, sino que le permite la continuidad del análisis. Entonces, ella se queda con esto. Y en esta última sesión me dice, cuando me dijo, te voy a tener que derivar, si eso no es una expulsión, ¿dónde está la expulsión? Claro. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que justamente ella me decía? Y claro, creo que tiene que ver que te hable de esto, porque vos no sos así, me dice. Yo no digo, no, empiezo con la gravedad de la situación, aunque sea con mínimo, ahora lo exagero, ¿no? Pero ella vivenció otro momento más de rechazo, ¿no? Un humano que la rechazaba en el analista anterior. Y yo creo que se sostiene y viene, y hasta se le pueden caer unas lágrimas, que ella se asombraba haberse hecho una cáscara, ¿no? Después de semejante acontecimiento. Imagínense que para ella deslizar una lágrima y hacer así, nomás, en sesión, y permitirme a mí, que ya hay bastante construida la transferencia, que le alcance una caja de pañuelo de papel, por si quiere ella tomarse los pañuelos de papel para secarse las lágrimas, lo que creo que ella vivencia es de la distancia en el juego justo donde el analista u otro, yo diría un docente, cualquier otro, ¿no? Pero el otro está en el lugar equidistante justo donde no rechaza, donde aloja algo de ese sujeto, donde mira, ¿no? Paradojalmente muchos me comentan, mi analista notaba un montón, ¿no? Y yo decía, ¿y cuándo te miraba? No, casi nunca. Claro, claro. Yo anoto siempre, hace años ya, más décadas, que no anoto delante del paciente. Claro, es fundamental. Entonces, bueno, pero vos viste, Hilda, que no está eso tan aceitado, ¿viste? Está como tomar notas pareciera más académico o más profesional, ¿no? Como analista. Y yo digo, el paciente necesita de nuestra mirada y del tipo de mirada que le tengamos. El paciente Exactamente. necesita de nuestra serenidad porque él la tiene desajustada. Si frente a Claro, su sinsentido nosotros aparecemos con el sinsentido nuestro del yo no puedo hacer más nada con esto, te derivo a un psiquiatra, claro. ¿no? Es poner distancia, anotar. ¿No? Entonces, bueno, no sé si respondió algo, pero ojalá las deje con interrogante. Mariel, tenías una complementariedad, así que te habilito. Sí. No, yo te preguntaba por tu experiencia, en función de tu experiencia, ¿qué haces cuando en algunas situaciones estás con un adolescente, realmente tiene ideaciones suicidas, está apático, todo? Vos pensás que no es quizás capaz de cometer un acto, digamos, pero lo tenés ahí, o sea, estás Sí. con la onda del encuentro, de Eso es lo más ponerle difícil, sostener la encuentre presión de la I. algo, pero pará, mi pregunta es que a veces vos le estás poniendo, ves que va bien, sentís que se está agarrando algo de la vida, está tomando algo donde sostenerse, sujetarse, logró encontrarse con vos, vamos bien, digamos. Sí. Llamado de uno de los padres diciendo, a mí me preocupa, yo quiero hacer una consulta con un psiquiatra porque a mí estoy preocupado de que haga algo, ¿no? Uno cree que no lo va a hacer, pero ya después del llamado del padre hay cierta responsabilidad como
mayor, Obvio. digamos, compartida, ¿no? Y uno que le gustaría que no lo mediquen, pero tampoco se da la situación que uno le pueda decir al padre quédese tranquilo. Yo eso de, a mí me gustaría no medicarlo, ni se los digo a nadie, ni siquiera al paciente, pero bueno. Sí te No, diría, yo te mucho lo digo a antes vos. de eso, claro, mucho antes de eso, con pacientes que vienen ya con alguna situación que a mí me hace pensar en cierto riesgo, no importa, de cualquier tipo, porque por ahí no es el de la amenaza de matarse, sino el estallar en violencia, ¿no? Siempre tengo algún par de consultas bastante profundas con los padres, no es que me tienen que llamarse, entonces hay alguna situación donde me lo van diciendo. Y lo que opera ahí es yo te diría, un acuerdo con estos padres en que no voy a estar ajena a esa necesidad, ni esa necesidad los habilita a ellos a hacer algo por cuenta de ella, por cuenta de ellos, como si fueran dos cosas distintas. Digamos, como que lo voy a tener en cuenta. Por ejemplo, mucho antes de llegar a eso, no me llegan esas situaciones justamente porque activo antes, ¿no? Entonces le digo, si es necesario hacer una interconsulta, y obviamente cuento con psiquiatras que no son de medicar en extremo, que escuchan mucho, o sea, creo que los psicoanalistas, o cualquiera que trabaje en salud mental, hoy en día tiene que tener una amplia variedad de colegas y colegas distintos. ¿Por qué digo variedad? Porque para cada paciente seguramente le entra alguno más particular que el otro por su modo, por su modelo, por su situación imaginaria, ¿no? Para el paciente. Entonces yo me tomo de eso para pensar con cuáles de los colegas con los que cuento este paciente entraría con menos rechazo y más empatía si yo lo planteo como una interconsulta nada más para saber ¿dónde estamos parados? Así le digo a los pacientes, ¿dónde estamos parados para poder estar mejor con todo lo que venimos avanzando? O sea, siempre lo que más escucho de pacientes que vienen de otras consultas es que esta decisión entre medicación, interconsulta psiquiátrica, etcétera, ¿no? Hoy hablamos de esto de mixtura, ¿no? Muchísimo. Nosotros mismos en nuestro discurso no plantearnos como que esto es parte del espacio analítico y lo otro es parte de otro espacio, y eso creo que ha hecho fracasar muchas consultas. Por lo menos es mi sensación, cuando el paciente mismo no nos ve conservar el espacio analítico sin estar desconectados de el Claro. profesional, sea que sea, porque por ahí es un médico, en caso de enfermedades físicas que tengan. No estamos desconectados. ¿Sabés qué me gusta, Diana? Me gusta esto como lo estás planteando, de vamos a hacer una interconsulta a ver dónde estamos parados, que me parece que es diferente de creo que quizás tenés que estar sostenido por alguna medicación que nos puede ayudar para el trabajo y demás, porque no estás tomando vos la decisión. Es una interconsulta para ver a dónde estamos parados. Eso me gusta como lo estás Claro, aún proponiendo. cuando nosotros sepamos que es muy probable que la necesite sí o sí, ¿eh? O sea, la cuestión es cómo lo comunicamos al paciente para no romper la alianza. Cuando vos decís dónde estamos parados, mantenemos la alianza con el paciente. Eso, porque él tiene la oportunidad de decirte, hice la interconsulta, pero yo no me voy a medicar. Entonces él se opone al psiquiatra, no a vos. Es más, me ha pasado muchas veces que le digo, bueno, vos cuando salgas de psiquiatra contame cómo te fue, ¿no? Entonces eso lo hace, no la próxima sesión que tiene conmigo me va a decir que no le gustó, que quiere que la medicación... ¿Cómo te lo dice? Que si te sobre lo todo dice, el adolescente. Claro, me gustó, genial. Y por otro lado, te diría que esa alianza le llega a los padres, estoy pensando en adolescentes, ¿no? Le llega a los padres en el sentido de saber que
no es ajena a la consulta psiquiátrica con el espacio analítico. Se entremezclan y entonces, no porque yo trabaje con el otro, sino que en todo caso no estoy desanudada de los otros de la vida del paciente, ¿no? Entonces, si hay que hablar con los padres en algún tipo. A veces un padre dice, no, a mí no me gusta que tome medicación. Le digo, hablemos de esto, ¿no? Cuénteme cuáles son sus temores, sus cosas, qué sé yo, y yo le contestaré hasta donde pueda, y lo que no, lo averiguaré, ¿no? Entonces, el padre que está preocupado o angustiado a veces por la situación del hijo, también se siente más acompañado en el sentido de no está pensando solo en él solo, Claro, o ellos solos claro. en la interconsulta. El analista acompaña eso y decir, me gustaría saber cómo les resultó el psiquiatra, qué pensaron, ¿no? O sea, sin que eso tenga necesidad de llegar a mi paciente o no, pero le doy lugar a la preocupación y no la pongo como algo ajeno a mí. ¿Se nota esto? O sea, me tomo de la preocupación no para hacerla para mí una preocupación, sino ocuparme, una ocupación. Yo tengo que ocuparme de esa preocupación para que se transforme en algo que no sea miedo, en algo que no sea rechazo. Genial, gracias. Bueno, Exactamente. ahora le tocaría a Victoria Pareja, pero hay unos comentarios en el chat. Roberto Dam dice excelente presentación teórica y casos clínicos. Mónica Crupi agradece y felicitaciones por el trabajo. Después acá Roberto Dam volvió a preguntar la película, pero Las Titi películas están en el... Solaris, dijo que era Solaris. Sí. Una es, ya les digo qué temporada, la de New Amsterdam, la serie New Amsterdam, ¿sí? Ya les digo cuál es. Es una chica que se tira abajo del tren, muy bueno. Es temporada 1, episodio 8. Y la otra. Sí. Y la película Solaris, que es de... no me acuerdo, es de... esperen. Es de Tarkovsky, en realidad hay una película rusa de los años 60 que es la misma película, pero es muy, como toda película rusa, es lentísima. En cambio, el protagonista en la película, en la versión actual, que fue Solaris, creo que 2001, 2002, por ahí, que fue George Clooney, que él iba a otro espacio, por eso Sí. me pareció muy anudado, iba a otro espacio donde su novia, él era terapeuta, su novia que se había suicidado luego de muchos años de amenaza, de suicidio, se había suicidado, retorna materializada a su vida. Cada día que él se despertaba, volvía a estar la novia y pasaba todo el día con su novia, estaban en una nave espacial donde él había ido a investigar por qué a la gente se le materializaban recuerdos del pasado, ¿no? Entonces él tarda un montón en preguntarse por qué a él se le materializaba de todo su recuerdo del pasado la novia, justamente, y justamente el nódulo no resuelto, ¿no? Que él tenía, obviamente. Bueno, Sí. muy interesante como Bien. película, y creo que había otra más. Bueno, Gracias, Bueno. Diana. no, gracias a vos, Roberto. Bueno, Vicky Pareja, tenés la palabra. Chicos, Tengo 5 sean minutos, chicos, ya me puntuales. están... Tiene Sí. 5 minutos, sean muy puntuales, por favor. Yo Sí, también voy a cerrar. Quería, Diana, felicitaciones realmente de este trabajo tan rico en experiencia y exhaustivo. Lo que quería preguntarte a partir de esto último que acabas de decir era si esta forma si concebías tu trabajo como en equipo, ¿no? Por el estilo que nos cuentas que integras al psiquiatra, a los padres, con las inquietudes que tenga. Y por otro lado, digamos,
trabajar con adolescentes con amenaza de suicidio, si tú habías hecho una relación entre el tipo de apego y la posibilidad de, digamos, de apego seguro que posibilita explorar en libertad, como es el psicoanálisis en cierta forma, pero qué hacer con esta incertidumbre de si se va a matar o no, o bueno, digamos de la presencia de la muerte. Tratemos de hacer las 3 preguntas, ¿qué te parece, Y Diana? las contesto todas juntas, las contesto todas Sí, juntas. contesta Uno, todas cuando, juntas. cuando empecé a trabajar en esto, los primeros años, tengo que reconocer que los casos que me llegaban me generaban mucho temor, y yo trabajaba muchísimo supervisando estos casos. Me parece clave en los analistas y en otras profesiones también, que estemos no en la red, sino pensar en red, en el sentido de no estoy solo para pensar este paciente. Eso me resultó. Y la otra pata donde yo me sostuve, creo, y siento que me permite trabajar con pacientes que hasta ahora ninguno ha llegado a un suicidio y son pacientes gravísimos, digamos, ¿no? Es esto de el paciente necesita saber que yo contemplo, o que el analista contempla, que la muerte por suicidio es una posibilidad todavía para él hasta que esto lo desarme él. No sé si me explico. Es decir, Sí, como dice si yo me Winnicott. resisto o me encuentra la menor beta de temor sobre el tema que se pueda suicidar, temores, no digo que yo no accione, porque yo con pacientes complejos le digo, pido la guardia ahora, ¿le parece? Lo lleva, lo voy a acompañar, lo voy a ver a la internación, todo lo que se haga falta. Me ha pasado con algunos pocos pacientes, no, menos del 10%. Pero si ocurre, yo estoy ahí, me ocupo, digamos. Pero lo que digo es, el paciente si nos nota, por eso es muy... Trabajamos con nuestra contratransferencia todo el tiempo con estos pacientes, todo el tiempo. Si el paciente nos nota preocupados, angustiados, que si se va a matar, y no aceptando que la posibilidad de la muerte es una realidad en la vida y en la terapia va a rondar durante un buen tiempo, y después nosotros vemos signos de que eso se va desarmando porque el paciente nos confirma eso. Ahora ya estoy en otro lugar. Miro esto de otra manera. Claro. ¿Por qué? Ahí indago. ¿Por qué? Y entonces indago cuánto es de anclaje o no en la posibilidad de ya no un todo sin sentido, sino algunas cuestiones donde el paciente se detenga. Pero, digamos, me hago eco y a la vez trabajo esto de aceptar que un paciente puede matarse. Digamos. Si yo no trabajo esto, no estoy... Es la postura de Winnicott. Contratransferencialmente voy a estar a mi gusto, que no significa una inconsciencia que no me importe, obviamente me súper importa que se un paciente entiende. pueda estar en riesgo, pero estoy ahí en el análisis, no estoy con el temor delante que me obtura escuchar al paciente, porque si estoy con esa cosa contratransferencial, no puedo escucharlo realmente, ni puedo indagar sobre lo que necesita que yo le indague. Ya, excelente, me aclara muchísimo, porque algo así como que respetas la libertad de él de matarse o de vivir. Claro. Que no significa cualquier cosa, ¿eh? O sea, no, por ejemplo, no significa estar indiferente. Algunos pacientes muy en borde le he dicho, porque yo por ejemplo, frente a la respuesta de porque yo me voy a matar, porque no le importo a nadie, porque lo dejo terminar toda la oración y le digo, bueno, no sé si a nadie. Enseguida me contesta, bueno, si a usted le va a importar. Enseguida, es instantáneo. Y yo intervengo con eso. Yo intervengo, incluso hasta, si vos querés, uso recursos de lo fáctico, ¿no? Por ejemplo, un paciente me decía,
Pues yo total, salgo de acá, ¿no? En un casi anticipo de un acting, salgo de acá, me voy a la avenida, me tiro delante, como vienen ahora los piques, los colectivos, porque tienen todo este armado de venir rápido, ¿viste? Porque no me sale, ¿no? El Metrobús, digamos. Bueno, entonces, como vienen rápido, ya está, me tiro delante cosas, y yo lo terminaba escuchando de hablar, y digo, qué suerte que todavía está en el consultorio, y le digo, hombre grande, no tiene tampoco ningún anclaje, y le digo, ¿saben quién pienso? El chiquito, en el chiquito que va de la mano, porque él me hablaba de su infancia, ¿no? Y de las cuestiones de apego que tenía de su madre, que había muerto hace unos años. Del chiquito que va de la mano de su madre y que se tiene que quedar ahí mirando como usted quedó, porque él decía, quedó estampado en el colectivo. Y le dije nada más esa escena y me dice, ay, no lo había pensado. O sea, necesita que... ¿Se entiende? No lo había pensado, no me voy a tirar. Y de hecho, no. Claro. Algo así como darle imágenes de sentido común, que podamos hablar del suicidio y a veces de los métodos del suicidio que piensan y se imaginan, sin horrorizarnos. Eso lo aprendí. Responsabilizarlo, ¿no? Los primeros años, muy duro. Como nos queda Margarita y no sé si había alguien más. Perdóname, estaba Valeria Sachs antes que Margarita. Bueno, tenemos Valeria Sachs y después Margarita. Me tengo que apurar. Valeria, al punto porque se va, al punto. Hoy a la mañana atendí a un paciente que es preceptor y me contó que bajaban del micro, que volvían de educación física, unos chicos de 5º año. Pero vinieron unos chicos a buscar a uno al colegio para agarrarse a trompadas. Al chico que vinieron a buscar se bajó del micro, cruzó la calle y efectivamente se peleó con quien lo vino a buscar. Bueno, yo me pregunto, me contó esto a la mañana y me dice el preceptor, no tengo herramientas, no sé cómo manejar esta situación. Y yo pienso, ¿cómo ayudar al colegio? Metés un tema grande, que es el tema de las violencias, que yo lo estoy trabajando mucho en el sentido de 2 líneas. La cuestión de la masculinidad, los rasgos de masculinidad que no pueden tramitarse de otro modo que no sea del cuerpo a cuerpo, y las cuestiones que hacen en las adolescencias a las limitaciones, en muchos casos, de la función de postergación de todavía el no completamiento de la cuestión neurológica, ¿no? O sea, la función de postergación no está completada. No saben aguantarse, a eso voy. Entonces, buscar alternativas a los adultos que significan algún formato de descarga psicofísica, incluso, ¿no? Sobre todo. Juegos que no sean de rivalidad, sino de que impliquen el físico, pero que sean de colaboración, el contacto entre los varones de rudo pero saludable de colaboración, no está fomentado en los colegios y tenemos que trabajar mucho eso, porque si no se va a seguir incentivando lo competitivo, ¿no? Y lo competitivo al varón no le resulta. Bueno, es un tema grande que es muy interesante y me encanta. Y bueno, nos queda y Margarita, y cerramos. Bueno, quería decir algo para el cierre, sí. ¿Hay tiempo? Bueno, tal vez para el cierre. Bueno, terminamos. Yo primero lo que quiero es felicitarte, Diana, me encantó y quisiera tener tu trabajo para leerlo más minuciosamente. Lo tienen las chicas, así que te lo mando, sí. Y por favor, porque fue rápido, realmente una lectura rápida, pero que además me gustó muchísimo el trabajo de campo que estás haciendo, que te fuiste a Jujuy, que te fuiste al sur, es que son tiempos donde ahora hay que trabajar más en el campo. Creo que sí, el trabajo de campo es fundamental, pero yo quería, porque estaba pensando lo que es la vida y la muerte, lo que es la guerra, lo que es todo lo que nos implica ahora, y pensé en un dicho, en lo que dijo Freud, en temas de actualidad, ¿no? Y él dice que la vida se empobrece, pierde interés, la abulia, ¿no? Él no dice abulia, pero dice pierde interés cuando la máxima apuesta en el juego
de la vida, que es la vida misma, no puede arriesgarse. Y yo creo de que justamente lo que vos estás planteando es la posibilidad de arriesgar una manera de ser distinta a la que el paciente te trae, aun cuando te plantea suicidio, aun Claro. cuando te plantea ideación suicida. Por eso me gustó. Los adolescentes están terriblemente angustiados de que no haya psicólogos o psicoanalistas dispuestos a escuchar que para ellos la muerte es una forma de resolver problemas y debatirlo. Debatir Claro, es... exacto, Claro, no lo toleran. exactamente. Por eso creo que fue muy valiente poder trabajar con los grupos, trabajar en el campo, y aún si uno tiene un paciente cara a cara, también este tip, ¿no?, de trabajar cara a cara es también ayuda muchísimo a nuestro trabajo y a la cura. Bueno, eso quería Muchas aportar. gracias. Mire, ante todo, muchas gracias, Diana. Yo quería decir que lo que vos trajiste, ¿no?, me remitió a pensar en el derecho a ser oído. Vos planteás el derecho a ser oído, cualquiera sea lo que, cosa sea lo que se trae, ¿no? Y el deber en nuestro oficio, los oficios del lazo, como dice Graciela, el deber de escuchar. El derecho a ser oído y el deber nuestro de escuchar. Hay Yo dos creo cosas que en este tiempo nos va a costar muchísimo. El escuchar la muerte insistentemente, a diario, y el escuchar el abuso. Eso me parece que las cuestiones de abuso en todo su despliegue, en cualquiera sea, que es tan duro de escuchar, escuchando, va a ser un desafío para los tiempos que nos corren, de acá en más. Exactamente, y sobre todo no esquivar esa situación, ¿no? Ahora esperen un poquito que les tomo una foto, porque si no, a ver, decía algo, Diana. Bueno, acá estamos hablando y cerrando el tema, así que me encantó tenerlas a todas ahí. Y bueno, mándenme por mail todos los comentarios, pacientes, cuestiones, porque a mí me enriquecen y bueno, creo que a todos. Yo cuando escribo a alguien también me enriquece a mí misma, así que es muy lindo compartir. Realmente apasionante y para seguir pensándolo y seguir trabajando, ¿no? Es decir, respetar ese derecho a ser oído y el deber nuestro de escuchar cualquiera sea lo que se trae, y que nos diste una muestra realmente extraordinaria del trabajo que haces, así que ahora se desmutean todos y te vamos a aplaudir. Gracias a todas, chicas. Ya nos vamos a abrazar en cualquier momento. Gracias, Diana. En otra reunión de Hilda, ¿no, Patricia? En cualquier momento nos amuchamos. Y aparte sacó otro libro, Diana, en el cual participo, que es muy interesante, referido a lo que venimos viendo. Así que ya lo tendrán al alcance. Desvalimiento y reparación. Estamos viendo, Hilda participa también, así que llévenselo. Bueno, les mando un beso grande a todas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias. A vos. Gracias por la invitación también. Muy bien, exactamente. Y gracias por dejarme coordinar. Sí, gracias, Hilda. Me alegro mucho.